Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son objetivamente las ventajas y desventajas que definen su posición en respecto a este proyecto? Bueno, las ventajas de la construcción de la central hidroeléctrica son las siguientes. En primer lugar, tenemos la generación de empleo. La construcción de proyectos de gran envergadura demanda en forma temporal importantes contingentes de mano de obra calificada y no calificada. Esto ocurre especialmente con las centrales hidroeléctricas, las que dependiendo de su tamaño puede tomar 3 o más años su construcción. Normalmente esta demanda por mano de obra genera una inmigración de trabajadores hacia el área de proyectos, muchas veces acompañados de su familia, lo que a veces produce cambios sociales a nivel local. También hay un incremento de la actividad económica. El flujo de gastos que genera la construcción de un proyecto tiene un efecto positivo en la economía, local, regional y nacional. Los gastos directos de un proyecto generan un valor agregado en otros sectores de la economía, lo que es un efecto positivo para el país y el bienestar económico de la población. También tenemos una mayor demanda habitacional y servicios públicos. La afluencia de trabajadores en el área del proyecto produce un aumento de la demanda por vivienda, con el consiguiente alza de los cánones de arriendo. Este aspecto es positivo para los propietarios de viviendas, pero negativo para los que arrendaban en ese momento, al iniciarse la construcción del proyecto. El incremento del número de habitantes en el área del proyecto implica una serie de demandas adicionales sobre los servicios básicos, salud, agua potable, electricidad, servicios de comunicación y transporte. Estos proyectos se realizan normalmente en áreas donde existe un mayor desarrollo de la infraestructura urbana, lo que puede provocar serios trastornos a los habitantes permanentes, si es que el proyecto no prevé la solución de las demandas de tales servicios para sus trabajadores y sus familias. La cara positiva de esta situación es la creación de actividades económicas que responden a la demanda adicional no satisfecha. También tenemos la creación de nuevas vías de acceso. La construcción de proyectos en sitios apartados trae consigo un efecto positivo debido al mejoramiento de la red vial existente y construcción de caminos para acceder a las obras. Esto permite el acceso a nuevas áreas creando centros de producción económicas que anteriormente no tenían acceso a los mercados. Por otra parte, una mejor accesibilidad produce un aumento del valor de la propiedad favorecida con el consiguiente beneficio para sus propietarios. También la modificación del paisaje. Las obras de construcción de centrales y líneas de transmisión tienen como consecuencia la modificación del paisaje, causado por la eliminación de vegetación, movimientos de tierra, instalaciones temporales, construcción de caminos y otros. La presencia de estructuras y quiebres de la topografía rompen la armonía del paisaje preexistente en sus formas, texturas y colores. Bueno, estos son mis argumentos para estar a favor de la construcción de las centrales hidroeléctricas. Bueno, los depósitos de centrales hidroeléctricas en regiones tropicales pueden producir cantidades sustanciales de metano y dióxido de carbono. Esto es debido al material de planta en áreas inundadas que se descomponen en un ambiente anaeróbico, y el metano, un gas invernadero muy potente, se forma. Según el informe de la Comisión Mundial de Presas, donde el depósito es grande comparado con la capacidad generada, que es alrededor de menos de 100 vatios por metro cuadrado de superficie, y sin ningún claro de los bosques en el área fue preparado antes del acorralamiento del depósito. Las emisiones de gas invernadero del depósito pueden ser más altas que aquellas de una planta de generación convencional termal de combustión. Otra desventaja de las presas hidroeléctricas es la necesidad de trasladar a las personas de donde los depósitos son planificados. En muchos casos, ninguna cantidad de compensación puede sustituir accesorios hereditarios y culturales a los sitios que tienen un valor espiritual a la población desplazada. Además, sitios históricos y culturales importantes pueden ser inundados y perdidos. La creación de una presa en una ubicación geológicamente inadecuada puede causar desastres como el de la presa Bayonne en Italia, donde casi 2.000 personas murieron en el año 1963. Algunos proyectos hidroeléctricos también pueden utilizar canales, típicamente para desviar un río en un gradiente más bajo para aumentar la cabeza del esquema. En algunos casos, el río entero puede ser desviado, dejando un lecho seco. En el suelo será necesario un acondicionamiento del suelo para las instalaciones de tuberías y demás obras civiles, resultando en pequeños movimientos de tierra que producirán erosión en el terreno. Importante es mencionar además la posible contaminación del suelo por el derrame de residuos producidos durante la construcción del ducto y las demás obras. En el aire
podría verse afectado por las emisiones de gases durante la fase de construcción y por la emisión de material particulado producto de los motores de combustión de las unidades vehiculares. Debemos mencionar también la contaminación acústica, que un proyecto así implica, producto del aumento de los niveles de intensidad de ruido por el paso de vehículos durante el proceso de construcción. Agua. Durante la preparación del terreno para la anterior instalación de las tuberías se arrojan diversas clases de desperdicio que modifican la calidad de las aguas. Además, se puede observar una modificación parcial del caudal durante las estaciones lluviosas y corte total del caudal del río en ciertas circunstancias, produciendo cambios en la ecología fluvial, afectando la flora y fauna acuática. El factor más importante es que variará su régimen normal del caudal. Otras importantes consecuencias de los cambios de caudales de un río se producen sobre su flora y fauna, en donde podemos encontrarnos con árboles que se han secado producto de la falta de agua y la grave exposición de sus raíces al sol o de la pérdida de pequeños animales y seres vivos que dependen del cauce del río. Flora para la instalación de ductos y demás obras se procederá a movimientos de tierras y tala de árboles, donde se perturbarán los campos vegetativos en la zona donde pasa el trozo del ducto, produciendo un impacto ambiental directo. No podemos dejar de mencionar que también existe un cierto grado de contaminación en algunas de las centrales hidroeléctricas, producto de diversas sustancias propias para mantener el sistema de maquinaria. Finalmente, no cabe formular la siguiente pregunta: ¿hasta dónde debemos aceptar los menoscabos a nuestro ecosistema por el bien del desarrollo? Si queremos hacer algo, claramente no podemos presentarnos como unos ecólogos centinelas de trucha, sino ser más serios y argumentar con ideas de más peso, como la del derecho acaparado por nuestra Carta Fundamental de vivir en un medio ambiente limpio de contaminación. Con eso termino. Muchas gracias. Los participantes han expuesto su posición y es por eso que, junto con agradecer su tiempo, damos gracias y finalizamos este debate.